Seúl, una empresa Holding Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción. Hola, le habla el pastor Víctor Rifo. Para mí es un agrado poder exponer, poder enseñar. Recuerde que estamos enseñando el libro de Marcos. Hicimos la semana pasada una introducción de este libro y hoy día vamos a analizarlo ya más profundamente en el capítulo 1. El capítulo 1 nos va a hablar de que existe un principio del Evangelio. El Evangelio, por supuesto, son buenas noticias, buenas nuevas. El Evangelio, sin duda, son buenas noticias, porque ¿cuáles son esas buenas noticias? Es que el hombre estaba perdido, estaba camino al infierno, había una condenación, y vino Cristo Jesús, murió por aquella persona, por toda la humanidad, por nosotros, y alcanzamos la salvación. También hay una buena noticia para las personas que están enfermas, que están desahuciadas. El Señor puede hacer un milagro y puede sanar sus vidas. Por lo tanto, el Evangelio constantemente al ser humano le habla a la vida, le habla al corazón, de que hay sin duda una respuesta, una ayuda de parte de Dios. Hoy día vamos a entrar a estudiar el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Es muy interesante estudiar el libro de Marcos porque nos cuentan los historiadores, los teólogos, los estudiosos, de que Marcos es uno de los primeros evangelios. Por lo tanto, son las primeras narrativas, los primeros comentarios acerca de los grandes milagros de la obra pública de que realizó Jesús en la tierra de Israel. Por lo tanto, Marcos es muy interesante, repito, poderlo conocer, poderlo estudiar. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo 1 para desarrollar entonces la enseñanza que está para hoy día. El Evangelio de Marcos nos dice de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén y amén. Qué lindo este relato del Evangelio de Marcos. Y vamos a analizar tres aspectos que son, diría yo, la puerta de entrada para la comunicación del Evangelio. Es sin duda muy bonito saber esto, que el capítulo 1
es la entrada a todo el desarrollo que va a venir posterior a todo el acontecimiento, a todo el ministerio público de Jesús. Hoy día vamos a analizar 3 puntos, 3 ejes principales del capítulo 1. El primer aspecto, vamos a analizar el aspecto profético. Es muy importante esto. El segundo aspecto, vamos a hablar acerca del último profeta de la ley, en este caso, Juan el Bautista. Y el tercer punto, vamos a hablar de aquel poderoso que ha de venir. En este caso, sería la persona de Jesús. Lo que Marcos nos indica es que la venida del Mesías y la venida de Juan el Bautista no están asentados en el aire o en una idea subjetiva, sino que están conectados con la historia de Israel. En este caso, conectado con la identidad judía, con la identidad hebrea. Israel se caracteriza por ser el pueblo de los profetas. Cuando ponemos una mirada en el Antiguo Testamento, desde los patriarcas, pasando por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento, encontramos que Dios se comunica al pueblo a través de los profetas. Es muy importante conocer un poco cuál es la real dimensión del profetismo en Israel, porque Juan el Bautista, que va a ser el último profeta de la ley, es por eso que he colocado como punto número 1 el aspecto profético de Israel. Quiero comenzar diciéndoles que el profetismo en Israel es aquel que habla en nombre de Dios. El profeta no habla en su propia cuenta, nunca lo hizo de esa forma. Tampoco el profeta verdadero consultaba a los magos, a los hechiceros, a la astrología, al ocultismo. Quien lo hacía de esa forma era un profeta falso y no debía permanecer en el campamento de Israel. Entonces, punto número 1, el profeta es aquel que habla en nombre de Dios. El segundo elemento es que el profeta verdadero nunca adapta su mensaje. Importante esta situación porque el profeta no busca jamás adaptar el mensaje para hacer de alguna forma agradar a los reyes, a los príncipes, acomodar el mensaje para que la persona o los príncipes pudieran sentirse muy bien ante el mensaje del profeta. Si tuviéramos que citar algún profeta muy valiente, fue Jeremías, ¿verdad? Que él predicó, anunció el cautiverio hacia Babilonia. Todos los profetas falsos anunciaban que jamás había de haber exilio, que no iban a ser llevados deportados a Babilonia, pero había un solo profeta, y ese profeta no adaptaba el mensaje. Jeremías decía que si el pueblo no se arrepentía, llegaría al exilio. Así como lo profetizó Jeremías, llegaron el cumplimiento, la palabra se cumplió, y el pueblo fue exiliado 70 años en Babilonia. El tercer aspecto que quiero hacer mención es que el profeta verdadero, siempre mantiene su integridad y su carácter. Es muy importante que el Señor, ¿verdad?, trabaje con el corazón, con la mente, con toda esta parte tripartita que tiene el ser humano. Dios siempre ha tratado con sus profetas y la integridad es base para ser usado por Dios. Tenemos el caso de Daniel, un hombre que mantiene una integridad, una alta integridad, a pesar de que trabaja en reinos paganos, su corazón no se desvía del mandamiento, no se desvía de lo que Dios ha puesto en su corazón. Aunque él está en el exilio, viviendo allá en Babilonia, él abre las ventanas de su casa y ora hacia Jerusalén, porque su esperanza está en que retornarán, reconstruirán el templo, y entonces verán la venida del gran Mesías. El cuarto aspecto que quiero resaltar es que el profeta verdadero está dispuesto a sufrir en aras del mensaje. Sin duda eso es llamativo, porque el mensaje que lleva no es un mensaje de carácter personal, no es propio, sino que es el mensaje dado por Dios. La Biblia nos muestra que diría que casi el 99,9% de los profetas de Dios murieron
por predicar la palabra del Señor. Ellos anunciaron, no se callaron, muchas veces tuvieron que desafiar reinos, imperios, pero sin embargo lo que ellos hacían, lo hacían en el nombre de Dios. Lo que buscaban era que la gente, las personas, pudieran conocer a este Dios verdadero. Por lo tanto, hay otro punto interesante, que es el quinto, que el mensaje del profeta verdadero es un mensaje coherente con la ley de Moisés y con el mensaje de otros profetas. Es decir, ningún profeta en Israel va a hablar contrario a otro profeta de Dios, sino que todo lo contrario, en ellos hay una unidad, en ellos hay una comunión. Seguramente lo que puede hacer un profeta a otro puede darle más luz, puede darle más claridad a un mensaje, a una revelación que Dios entregó anteriormente. Por lo tanto, repito, siempre el profeta estaba sujeto a la ley, es decir, al mandamiento, a la palabra, al precepto, para comunicar el mensaje de Dios. También el profeta verdadero es aquel que anuncia los hechos tanto en el presente como en el futuro. El profeta no es alguien que está adivinando, que está consultando a algún medium para conocer lo que viene, sino que ya Dios le ha revelado perfectamente los grandes acontecimientos. Y finalmente el profeta verdadero es aquel también que invita y llama al pueblo al arrepentimiento. Y allí ya nos encontramos directamente, ¿verdad?, con este último profeta de la ley, que es Juan el Bautista, que tiene esta función. Una función especial, particular, que es llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Jesús va a hablar muy bien de Juan, va a decir que es el más grande profeta nacido de mujer. Algunas características de Juan: él se instala en el desierto. ¿Por qué Juan va a usar el elemento del desierto? El desierto se conecta con la tradición hebrea. En el desierto, donde Dios sacó al pueblo de Egipto, lo condujo por el desierto, allí Dios los cuida, los protege, les entrega la ley. Allí Dios los protege con una columna de fuego por la noche, una columna de día. Por lo tanto, cuando Israel conoce de la vida de Juan, de un hombre que está en el desierto, la idea es conectarlo con las tradiciones hebreas. Por lo tanto, Juan es un predicador carismático, es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. En el desierto es donde donde se entregan las promesas, es donde la palabra de Dios se hace viva, donde el pueblo puede conocer también a Dios, donde Dios también trata con su carácter. Y también el desierto se convoca para preparar el camino. Juan el Bautista tiene una misión, y la misión más grande que un profeta puede tener es preparar el camino del Señor. Y Juan el Bautista tiene esa misión de preparar el camino del Señor. Y él ha tomado entonces como lugar físico el desierto, donde Dios le ha hablado centenares de años a grandes profetas. Y en esta oportunidad, el mensaje principal de la venida del Mesías para ese tiempo la tiene Juan. Su mensaje es hablarle al pueblo de Israel acerca del arrepentimiento, acerca que tienen que prepararse porque la venida del Mesías es inminente. Juan no está vestido con trajes reales, con los trajes que usan los reyes, los príncipes. Tampoco él come de los grandes banquetes de los reyes, sino que es un hombre que tiene otra característica. Seguramente a través de estos elementos que él usa, su vestimenta es una vestimenta humilde, su comida es una comida humilde, pero seguramente su mensaje es decirle a los poderosos de ese tiempo, a los sacerdotes de aquel tiempo, ¿verdad?, que aunque ellos están rodeados de festines y están rodeados de grandes ropajes, ellos lamentablemente no tienen a Dios en sus vidas, en sus corazones. En cambio, Juan está preparando el camino del Señor. La pregunta que nos haríamos en este estudio: ¿por qué Juan ha tomado el camino del desierto? ¿Por qué él se está acercando hacia el Jordán? Es el primero hombre que va a realizar en la Biblia un bautismo público. Antes existía la tradición hebrea, la mitzvah,
el bautismo personal, privado, que cada persona se hacía en su casa, un baño ritual para limpiarse de las impurezas, pero esto es muy distinto. El bautismo de Juan es muy distinto porque es un bautismo llamado al arrepentimiento, confesando sus pecados. La Biblia nos va a decir, como lo que leíamos, que la gente venía de todas partes, de todas las ciudades, de Jerusalén, de Judea, de los alrededores, para confesando sus pecados, para ser bautizado por Juan. Juan va a tomar ese límite entre el desierto y el Jordán, porque allí hay dos elementos que comunican la vida de fe de Israel. El desierto, Dios revelándose con su palabra, con su ley, y el Jordán, porque es la primera parada, diríamos, donde el pueblo cruza hacia la tierra prometida y allí toma entonces la ciudad de Jericó a través de un milagro. Por lo tanto, Jericó es una identidad de conectarse con lo milagroso, con lo nuevo, con lo desconocido también, pero con la bendición de Dios. Allí entonces, cuando Juan se pone en el desierto, dividido entonces por el Jordán, es que la gente que venga a él tendrá que pasar por el bautismo, ¿verdad?, a las aguas del Jordán para recibir el bautismo del arrepentimiento. Juan tiene el gran privilegio, ya lo vamos a ver en otros estudios, de bautizar a Jesús. Y eso sí que es muy trascendente para este estudio. Entonces, el segundo elemento es que Juan es el último profeta de la ley. Generalmente a Juan lo identificamos como un hombre carismático y a veces tenemos también una falta de alguna manera, quizás de un poquito de conocimiento en cuanto a esto, porque pensamos que a veces que Juan lo único que en los ojos le brillaba fuego, ira, enojo, malestar. No, Juan es distinto a esa mirada. Él es un hombre carismático, es un hombre lleno del Espíritu Santo y es un hombre humilde. ¿Por qué es un hombre humilde? Porque su fama ha crecido mucho en ese momento. Toda la gente reconoce, todo el pueblo de Israel reconoce a Juan como profeta. Y ya ha llegado a la cumbre del ministerio de Juan el Bautista, que la gente lo empieza a pensar que él es el Mesías, que es el que enviado que va a salvar al pueblo de sus pecados. Y allí nos encontramos que Juan tiene una mirada distinta de humildad, porque él va a decir que él no es el Mesías. Quizás cualquiera pudo haber dicho, sí, realmente yo soy el Mesías. Él veía cómo la gente venía al Jordán, cómo la gente creía sus palabras, lo que él hablaba acerca de Dios, y por lo tanto, como decimos nosotros acá en Chile, pudo habérsele subido los humos a la cabeza y haber dicho, realmente ahora voy a decir que soy el Mesías. Pero él va a usar una palabra, dice que no soy digno de desatar el calzado de la hebilla, ¿verdad?, de este Mesías que está prometido por los profetas. Es decir, Juan se pone en la característica de incluso más inferior que un siervo, porque los siervos generalmente son personas de trabajo, de servicio, que pueden hacer eso, sacar a su amo su sandalia y lavarle sus pies, pero en el caso de Juan va más allá de ese servicio, es decir, su humildad profunda de su corazón, su nobleza como siervo de Dios, como profeta de Dios, llega al extremo de decir que no es digno. Es decir, allí vemos una linda característica de Juan el Bautista. No debemos olvidar que Juan el Bautista también es producto de un milagro. Sus padres son ancianos, Zacarías, Elizabeth, ellos viven en las montañas de Judea. Elizabeth pertenece a la casa de Aarón, y por lo tanto es posible que Juan pudo haber asistido y pudo haber sido uno más de los sacerdotes en Israel, pero su llamado no estaba ahí en el sacerdocio. Su llamado por Dios fue dejarlo todo e irse al desierto y allí orar, ayunar. Les aseguro que Juan es uno de los hombres que ayunó mucho en su vida, debido a esa fuerza interior, a esa fuerza que nació en su vida y en su corazón. Creo que es un premio también
que Jesús también honrase su ministerio y dijera que es uno de los más grandes profetas nacido de mujer. Y sin duda Juan el Bautista cumple un rol muy importante en la venida del Mesías. Él va a preparar el camino del Señor, va a preparar el camino, las sendas que están torcidas. Juan, a través del bautismo del arrepentimiento en el Jordán, los va a convocar entonces a venir a Cristo. Allí encontramos entonces el trabajo arduo, sigiloso, el trabajo de Juan, enseñando, predicando el arrepentimiento. Sabemos que Juan más adelante tuvo una muerte muy difícil, compleja de poder entenderla, pero él no dejó de predicar y de enseñar la palabra de Dios. El tercer elemento que quiero analizar, ya que Juan ha preparado ya el camino del Señor, ahora entonces va a aparecer lo que todos los profetas han hablado: la venida inminente del Mesías. Y este Mesías va a venir con características muy especiales. Isaías, en el capítulo 61, más de 700 años antes de Cristo, había anunciado de que el Señor vendría, sería ungido, y que vendría para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres, de dar vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón, libertad. Allí también estaría involucrada la salvación del mundo, de la humanidad. Y ese momento tan especial de las profecías ahora se estaba cumpliendo con Jesús. Jesús es descrito por Juan como aquel que bautiza con poder, aquel que es más poderoso. Es decir, Jesús es el esperado, es el amado, es el hombre que todos están esperando. Y ha llegado el momento donde Jesús va a venir para estar en el Jordán junto a Juan y allí entonces ser bautizado por él. Allí en el desierto es donde la profecía, repito, la palabra de Dios se hace promesa, y es allí donde se prepara el camino del Señor. La palabra de Dios nos va a decir entonces que va aparecido el poderoso. Y este poderoso, a través del capítulo, a través del libro de Marcos, nos muestra que este poderoso hizo grandes obras, grandes milagros, grandes hechos, grandes acontecimientos, cosas que jamás se habían visto, que la gente estaba asombrada de su autoridad, estaba asombrada de su poder. Jesús causaba una sensación que todos querían estar cerca de él, todos querían tocarle, todos querían sentir sus enseñanzas, aprender de su mensaje, de su palabra. Por lo tanto, Jesús es muy importante poder entender el mensaje de la salvación. Jesús es el que salva a la humanidad. Jesús es el que rescata a la humanidad. Él es el poderoso. Juan el Bautista, él bautizaba en agua para arrepentimiento, pero Jesús trae una característica que en ese momento Juan el Bautista no tiene, que es bautizar con Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que cambia, es lo que sin duda transforma y hace las cosas totalmente distintas. Jesús fue ungido luego de haber sido bautizado en el poder del Espíritu Santo, y él fue sanando al pueblo de toda dolencia, de toda enfermedad. Los 16 capítulos de Marcos nos muestran y nos enseñan que todas las personas que vinieron a Jesús con fe fueron sanadas. Gente que tenía enfermedades que eran incurables, gente que venía prácticamente sin ninguna posibilidad de vida, encontraron la vida. Jesús, amigo que me estás viendo a través de la televisión, quiero decirte que Jesús es la vida. Que todo lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, es verdad. Que la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios es verdad, tiene la capacidad de transformar, tiene la capacidad de darte una vida abundante. Amigo querido, quiero decirte que todo lo que está acá en la Biblia no está a través de una idea subjetiva, sino que está anclado en toda la historia israelita, donde las profecías
se han cumplido y se están cumpliendo. Quiero hacerte una invitación de que puedas venir y entregar tu vida a Cristo. Si estás pasando alguna dificultad, si estás en el desierto, si estás en la prueba, si estás en el momento quizás pensando quitarte la vida, quizás estás pensando que las deudas están abrumando tu hogar, tu familia, quiero decirte que el poderoso, el que bautiza con Espíritu Santo, ya ha venido. Y si tú solo le abres tu vida, le abres tu corazón, sin duda que Él tiene el poder y tiene la capacidad de transformarte, ayudarte y bendecir tu vida, bendecir tu corazón. Es maravilloso conocer el Evangelio de Jesús. Quien conoce el Evangelio de Jesús tiene fe en su corazón de que Dios puede ayudarle en cualquier circunstancia. Cualquiera sea la situación que usted viva y que esté pasando, ya sea una tempestad, una tormenta, que hayan problemas, el Señor tiene la bendición para su vida, tiene la bendición para su corazón. La Biblia entonces nos va a decir que el Señor, Él es nuestro refugio, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Entonces, hemos hoy día estudiado 3 grandes aspectos que nos enseña el libro de Marcos y hemos dicho entonces que el capítulo 1 nos muestra una puerta de entrada a todo el Evangelio de Jesús. El primer aspecto, vimos el aspecto profético, cómo eran los profetas en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento. Vimos también, hablamos algunas características del último profeta de la ley, llamado Juan el Bautista, que sin duda su enseñanza, su forma tan carismática de comunicar la verdad de Dios, ¿verdad? Es una gran bendición haber sabido, haber conocido de la enseñanza de Juan. Pero Juan es solo un profeta. El tercer elemento que hemos visto es que el poderoso, Jesús, el Mesías, el deseado de la gente, el esperado, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el cuarto varón en el horno de fuego, ha venido a esta tierra, se ha encarnado, ha tomado forma humana, vino a este mundo, anduvo entre la gente, sanando toda enfermedad, echando y expulsando todo demonio, predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios. Las multitudes se agolpaban para escuchar la enseñanza de Jesús. Muchos llegaron a Él y fueron sanados por el poder de Dios. Amigo querido, Jesús es la puerta de la salvación. Jesús es el principio del Evangelio. Jesús es la vid verdadera. Jesús es el Verbo hecho carne. Amigo, no pierdas más tu tiempo. Ven a Cristo, entrega tu corazón, estudia la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, vivifícate por la palabra de Dios, porque sin duda allí está el tesoro más grande. Sin fe es imposible agradar a Dios. Juan el Bautista, su labor específica a este mundo fue preparar el camino del Señor. Te hago una pregunta en esta oportunidad, amigo que me ves por televisión. ¿Cuál es tu propósito? ¿Solamente ganar dinero? ¿Solamente tener un buen trabajo? Quiero decirte que todas esas cosas son importantes, pero no son trascendentes. Aquellas cosas no te llevan al cielo, aquellas cosas no te dan la vida eterna. Solamente el Evangelio de Jesús es el que te puede dar salvación. Amigo, entrega tu vida de corazón al Señor y sé que el Evangelio tiene el poder de transformar tu vida y tu corazón. Siempre estoy impresionado, siempre amo hablar de Jesús porque Él cambia la vida y transforma los corazones de las personas. He conocido gente que ha estado en vicios, atadas, gente que ha estado en la cárcel, gente que ha estado prácticamente al borde de la muerte, y Jesús desde ese lugar los ha regresado y les ha dado una vida abundante. ¿Qué esperas tú, amigo, para entregar tu vida al Señor? Rinde tu vida a Cristo y verás que sin duda la salvación será el gozo de tu vida,
será lo que transformará para siempre tu hogar, tu familia, tus hijos. Quizás ellos puedan estar en este momento en la droga, puedan estar quizás en la delincuencia, pero hoy día se nos ha dicho que ya el Poderoso ha venido para bautizar con Espíritu Santo. Quiero orar en esta hora por tu vida, para que el Señor cambie tu corazón y que la palabra se vuelva vida en tu corazón, que la palabra de Dios transforme tu alma. Voy a orar en este momento. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna enfermedad, solamente el poder y la autoridad de Jesús puede sanar tu vida. 3 grandes cosas hay en el ministerio de Jesús. Él tiene el control sobre todas las enfermedades. Él tiene autoridad sobre los demonios y Él tiene poder sobre la muerte. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús esta hermosa enseñanza del capítulo 1 de Marcos, donde el aspecto profético, Señor, está presente, donde tu venida está acompañada de los hechos proféticos de Israel, donde vino Juan para preparar el camino del Señor. Usted ya ha venido, Señor, para entrar a nuestros corazones. Usted tiene poder, Señor, para sanar cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea la dolencia, cualquiera sea la necesidad. Dios eterno, yo te pido por todas estas personas que están viendo este programa, Señor, que usted los sane, que usted haga un milagro en sus vidas y en sus corazones. Señor, que en esta hora la fe de Jesucristo entre a sus vidas, entre a su mente y a su corazón, para que el poder de Dios cambie sus vidas, cambie sus corazones. Señor, haga un milagro sobre cada persona. Señor, quizá en este momento hay personas que piensan que no pueden cambiar, que los vicios los tienen atados, Señor, que hay cadenas, Señor. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que el Señor rompe las cadenas de esclavitud que muchas veces las personas están esclavas a su pecado. Señor, usted ha venido para dar vida y vida en abundancia. Declaramos en esta hora en el nombre de Jesús libertad para los cautivos. Señor, dé usted vista a los ciegos y predicamos en esta hora el año agradable del Señor. El Señor ha venido para salvar su pueblo. Gracias, Señor. Bendecimos ahora a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y les invito a adorar a Dios con esta hermosa alabanza. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda
oh Señor, y llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Solo tú eres digno, Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de... Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco,
convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción.